reuniones anteriores, en este mes estuvimos hablando acerca de edificar y lo primero que nos enfocamos fue en edificar en nosotros mismos. Acuérdense que habíamos dicho que no puedes empezar a edificar a alguien si tú todavía no te eres edificado a ti mismo. Entonces tienes que preocuparte por tu persona, tienes que preocuparte por lo que Dios está construyendo en ti, porque si tú eres padre de familia y no eres construido tú primero, tú vas a construir mal, tú vas a edificar mal. Si tú eres esposa, pues déjame decirte que si tú no eres construida primero, no vas a ser la ayuda idónea que necesita tu esposo, ¿sí? Entonces, estábamos viendo que la transformación siempre viene de la cabeza hacia abajo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Y esto es Cristo Jesús. Pero también estuvimos hablando acerca de que tenemos que edificar sobre un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Y fíjate que algo muy interesante. Ves a Jesucristo como la cabeza, pero también lo ves como el fundamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que edificar en medio de esto. ¿Y qué es? Nosotros edificamos sobre y debajo de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que conforme nosotros empezamos a edificar en Jesucristo, nosotros empezamos a tocar áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas, que no pueden ser transformadas a través de un psicólogo, no pueden ser transformadas a través de un psiquiatra, no pueden ser transformadas a través de un consejero, no pueden ser transformadas a través de fuerza humana. Esto tiene que ser transformado a través del poder de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Recuérdense que también habíamos dicho una frase importante. Si yo cambio, cambia todo. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, nadie se amolde al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrían comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros cuando queremos edificar en alguien, queremos construir sobre esa persona y esperamos que esa persona cambie. Pero realmente lo más importante es que tú empieces a cambiar. Cuando tú empiezas a cambiar, las cosas empiezan a ser diferentes. Una mamá me dijo, ¿sí? Yo empecé a ir a la iglesia porque mi hijo empezó a cambiar. Su hijo ni siquiera la invitó a la iglesia, pero ella empezó a venir a la iglesia porque ella empezó a ver un cambio en su hijo. Y realmente su hijo no le fue a decir, mamá, es tiempo que vayas a la iglesia o que cambies, sino que empezó a ver esa transformación en ella y en la persona. Y acuérdate que muchas veces o siempre nos han enseñado que alguien más es el más importante. Pero llega el momento en que tú tienes que entender que tú eres la persona más importante, pero no desde una plataforma de arrogancia o de soberbia, sino que tú eres el más importante a los propósitos de Dios. Entonces, cuando tú eres el más importante, tú empiezas a hacer ajustes en tu vida y no piensas que es más importante que cambie otro. No, es más importante que cambie mi papá, es más importante que cambie mi esposa, es más importante que cambien mis hijos. No, el más importante para cambiar eres tú. Y eso lo vemos en palabras de Jesús cuando hablaba en Mateo 7, versículo 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Y ahí inclusive les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque no podemos estar enfocándonos en otras personas. El enfoque tiene que ser en nosotros, en mi persona. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a cambiar, todo empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a cambiar, me doy cuenta que mi esposa es mejor. Me doy cuenta que mis hijos son mejores.
Me doy cuenta que Dios ha sido muy bueno conmigo. Por eso dice aquí, y empiezas a comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También estuvimos hablando, ¿sí?, que nosotros tenemos que construir el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos morada de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que recibieron de parte de Dios? Y hace una observación: ustedes ya no son sus propios dueños. ¿Qué significa eso cuando tú ya no eres tu propio dueño? ¿Sí? Significa que las cosas ahora tienen que empezar a ser diferentes en tu vida. Ya no es tu voluntad, ya no es lo que tú quieres hacer, porque antes lo más importante es lo que yo quería hacer. Lo más importante es lo que yo pensaba que era lo correcto. Lo más importante es lo que yo decidía que me convenía. Pero en este momento, cuando tú entiendes que tú eres la morada del Espíritu Santo y que Dios habita en ti, entiendes que lo más importante es que se lleve a cabo la voluntad de Dios en tu vida, que se lleve la voluntad de Dios en tu matrimonio. Porque muchas veces decimos, es que yo quisiera que mi matrimonio fuera así. Es que muchas veces yo quisiera que mis hijos fueran así. Cuando realmente lo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos o a solicitar es que mi vida sea hecha a la voluntad de Dios, que mi matrimonio sea bajo la voluntad de Dios. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios y del Espíritu Santo. Fíjate lo importante. Si el Espíritu de Dios va a morar en ti, pues ¿cómo debe estar tu morada? ¿Cómo debe estar la morada del Espíritu Santo? O sea, yo no creo que mi cuerpo podría ser una morada del Espíritu Santo si yo estoy viviendo una vida desagradable a Dios. Yo estoy viviendo en un pecado, ¿sí?, de una manera deliberada. Si yo estoy viviendo de una manera a conciencia, ¿sí?, sabiendo de que yo no estoy agradando a Dios. Yo tengo que entender, ¿sí?, que si mi cuerpo, mi espíritu, mi alma es la morada del Espíritu Santo, ¿sí?, pues al menos se tiene que hacer la voluntad de quien vive adentro. ¿O no es así? ¿Sí? En mi casa se hace mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo vivo en mi casa. Entonces, si aquí vive el Espíritu Santo, se tendría que estar haciendo la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi objetivo el día de hoy es crear una conciencia profunda y entender que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Y esto no es criticarte, esto no es ofender la manera en que tú estás viviendo, sino que es un momento de una reflexión profunda. Porque tú puedes decir, es que yo he cambiado mucho, pero mientras que tú estés aquí, mientras que yo esté aquí, ese proceso de transformación no termina. Cada día tenemos que ir buscando ser a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién era? Pues en el que estábamos construyendo, Jesucristo, porque Él te pone la medida, ni más bajo ni más alto, solo aquí. Él es tu cabeza y es tu fundamento. Hoy vamos a ver dos historias. Por el tiempo las voy a ver rápido, pero quiero platicarte de dos historias totalmente opuestas. Las dos construyeron algo, pero una fue para bien y otra no fue para algo tan bueno, ¿sí? Y vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 18. Yo te voy a platicar la historia de Noé y su familia. Dice el versículo 18, sin embargo yo voy a hacer un trato contigo, con tus hijos, con tu esposa, tus nueras, y todos entrarán a la casa flotante, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando lo que Dios empezó a platicar con Noé. Y si nosotros podemos ver la historia de Noé en el capítulo 6, nosotros empezamos a ver cómo Noé iba platicando con Dios.
Y dice que la vida de Noé le agradaba a Dios. Y yo quiero que te pongas a reflexionar algo que me llamó mucho la atención. Realmente, ¿qué estaba haciendo Noé? Estaba haciendo un arca. Pero realmente no era para salvar a los elefantes, o a las vacas, o a los leones. El arca era construida para salvar a su familia. A él le mandaron construir algo que salvara a su familia. Y es algo en lo cual Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar. Nosotros somos los que construimos la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestras generaciones. Acuérdate que Dios dijo, voy a destruir la tierra a través del agua y se van a acabar todos. Quiero decirte que todos venimos de Noé. No es nuestro abuelito. Muchas veces pensamos, no, es que yo vengo de Adán y Eva. No es cierto. Venimos de Noé. Porque acuérdate que todo se acabó. Pero empezó de nuevo otra vez con Noé. Entonces, ¿quién trae salvación a tu familia? Tú y yo. En la forma que nosotros construimos. Y tú dices, no, es que yo no soy el papá, no soy el jefe de la familia. Pero tal vez es el único que conoce de Jesucristo. Entonces tú tienes que empezar a edificar por los que no conocen. Tú tienes que empezar a pararte por los que todavía no entienden. Tú tienes que empezar a pararte por aquellos que todavía no han sido transformados. Yo les decía la vez pasada, realmente no importa qué tanto tú sepas. Lo importante es cuánto tú vives. Porque puedes saber mucho. Hay lugares donde entienden demasiado y tienen un nivel de revelación muy alto, pero tienen un estándar de vida muy bajo. Y eso es un golpe a nuestro yo. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo lo que tú quieres o yo estoy haciendo lo que yo quiero, no hemos entendido que el propósito de nosotros es hacer la voluntad del que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que Noé construyó el arca para salvar a su familia. Una pregunta, ¿cuántos años se tardó Noé en construir el arca? Si nosotros lo estudiamos, dice que Noé tenía 500 años cuando empezó. Y después dice que terminó a los 600. Entonces ahí deducimos que te tardó 100 años. ¿Y qué significa 100 años? Pues toda una vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tú tienes que construir? Toda una vida. Tú no puedes decir, ya me cansé. Porque si Noé se hubiera cansado, ¿qué hubiera pasado? No solamente él hubiera muerto, sino a lo mejor nosotros no estaríamos aquí. O Dios tendría que haber hecho otra cosa. Pero Dios confió en Noé porque le dio ese gran reto, le dio esa gran responsabilidad. En esos 100 años dice que él buscó recursos, cortó madera, trajo brea, empezó a construir, creó, herramientas y empezó a construir. Y me imagino que le empezó a hablar a sus hijos, vengan a construir, agarra una viga de allá y entre dos vamos a cargarle, vamos a llevarla. ¿Por qué? Porque no solamente construyó el arca, sino construyó su familia. Nunca podemos dejar de edificar. Siempre tenemos que estar edificando. Noé vivió una vida que agradó a Dios. Por eso Dios le dio esa encomienda. Y nosotros tenemos que hacernos ese tipo de preguntas profundas en algún tiempo de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos siendo ejemplo para lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Estamos siendo ejemplo en todo o solo en algunas cosas? ¿Por qué? Porque es muy fácil ser ejemplo en lo que tenemos habilidad. Y es muy fácil evitar donde nosotros nos cuesta trabajo, ¿sí?, hacer un ajuste o hacer un cambio. Y fíjate algo importante. La calidad de la construcción del arca
dependía a quién, su familia. Si él no lo hubiera construido bien, pues se hubiera hundido. ¿Y qué hubiera pasado con su familia? Él hubiera sido el responsable de la destrucción de esa familia. Entonces tú tienes que entender que tú y yo somos responsables de cómo construimos, de cómo edificamos. ¿Qué área de nuestra vida tenemos que ajustar? ¿Qué materiales nos faltan? ¿Hay algún proceso que todavía no hemos hecho en nuestra vida? Porque imagínate que Noé nada más hubiera construido el arca y no lo hubiera calefateado, o no le hubiera, o sea, no le hubiera puesto brea. Yo le hubiera metido el agua entre las tablas. Entonces, las instrucciones que Dios le dio a Noé fueron tan precisas que si él las seguía al pie de la letra, realmente lo que garantizaba no es que se iban a ahogar los demás, garantizaba que él y su familia iban a estar a salvo. Y hay veces que tú y yo nos preocupamos por quién se está ahogando, cuando deberíamos preocuparnos quién está arriba del barco. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que nuestra responsabilidad es que nuestra familia sea salva. Y dice que pasó el diluvio, empezó a llover, se inundó, se fue las aguas y su familia fue salva. Eso es una bonita historia donde podemos ver un final, no solamente feliz, sino podemos ver un final que trae hasta estos tiempos, ¿sí?, formación y una bendición para nuestras vidas. Pero ahora te quiero enseñar otra historia. Vamos a ver la historia del sobrino de Abraham. Dice que Dios hizo un trato con Abraham y Abraham fue fiel. Pero dentro de este proceso dice que se le pegó Lot. Y dice que Lot fue y estuvo con su tío. Y también Dios bendijo a Lot. Pero no se habla de que la relación de Lot y Dios fuera como la relación que Dios tenía con Abraham. Porque dice que Dios caminaba con Abraham. Dios tenía interacción con Abraham. Pero en el versículo, en Génesis capítulo 13, versículo 2, vemos algo muy importante que sucedió en el transcurso del caminar del tiempo. Dice que Abraham, Dios lo había bendecido tanto, ¿sí?, que empezaron a tener problemas. Dice que Abraham era tan riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice que en ese capítulo 13 habla de cómo era Abraham, pero también menciona que Abraham invocaba a Dios. Mencionaba que Abraham hacía altar para Dios. Después menciona en el versículo 5, también Lot andaba con Abraham y también Lot tenía ovejas y tenía vacas y tenía tiendas. Pero no vemos que a Lot era un hombre que hiciera altar para Dios. No era un hombre que tenía una comunión con Dios. Simplemente que se juntó con alguien que Dios bendijo y a él también le tocó. Entonces tú y yo no podemos juntarnos con alguien que Dios está bendiciendo para que nosotros nos alcance un poquito de la bendición. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo para que lo que proviene del Padre no sea simplemente las migajas de otro, o que no sea simplemente pues la bendición que te tocó porque ahí estabas. Dice que en el versículo, en ese lapso, dice que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos estar juntos. Ya los pastores están peleando, ya hay problemas, ya no sabemos ni qué vacas son tuyas, ni qué chivas son mías. Mejor vamos a separarnos. Entonces, el número 11, versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, fíjate, fue poniendo sus tiendas cada vez más cerquita de Sodoma
y de Gomorra. Y dice que los hombres que habitaban en Sodoma eran malos y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya empezamos a identificar un mal que nos está pasando hoy en día. ¿A quién te estás acercando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién estás conviviendo? Podríamos decir, no, sabes que esta aplicación está buena para los chavos. No, está buena para todos. ¿Por qué? Porque así como hay jóvenes que deben tener cuidado con quién se junta, también nosotros como adultos tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Lot, cuando Abraham le dio a escoger a Lot, dice que él escogió la mejor tierra. Él dijo, mira, allá es tierra de riego, ahí crece bastante, puedo sembrar 2 veces por semana, ahí yo voy a ser muy próspero por mis habilidades. Pero nunca consultó a Dios. Aquí no dice que consultó a Dios. Aquí dice que él decidió que era lo mejor para él. Entonces empezamos a ver que lo mejor para él se empezó a convertirse realmente en lo que le daba placer y le daba resultados inmediatos. Y muchas veces nosotros creemos que Dios nos está ayudando porque los resultados son inmediatos. O pensamos que Dios nos está ayudando porque se está haciendo lo que yo quiero. Pero realmente tenemos que consultar a Dios en todo momento. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque mientras que yo estaba estudiando, Dios me habló en Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice, llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que poner distancia a ciertas personas si queremos que no nos roben la bendición. Y dejemos que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar. Hay veces que Dios te quiere llevar a un lugar desértico, pero en el desierto Dios te va a bendecir. A veces que piensas que Dios te quiere llevar a un lugar difícil, pero ahí es donde Él quiere bendecirte, no es donde a ti te parece que está mejor. Dice el capítulo 13, versículo 8. Así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, ni los tuyos ni los míos. 9. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Llega un momento en nuestra vida que tú no tienes que esperar que alguien se vaya de ti. Tú tienes que pararte y decir, aléjate de mí, sepárate de mí. ¿Por qué? Porque no estás siendo parte del propósito que Dios tiene para tu vida. No es fácil. Eran parientes. Él no tenía hijos. Lo más cercano a un hijo era Lot. Pero no era la promesa. Dios no lo iba a heredar en Lot. Dios no iba a cumplir su promesa en Lot. Tenía que ser en su hijo. Pero tenía que alejarlo de él. Tenía que separarlo. Yo creo que Abraham amaba a Lot demasiado. Pero entendió que el propósito de Dios iba más allá del parentesco, más allá de la familiaridad, más allá de que te caía bien, de que lo ayudabas, de que tú eras el todo para él. Va más allá el propósito de Dios de lo que nosotros nos imaginamos en este punto. Regresando a mi tema. Dios siempre cumple sus promesas. Dios le habló a Abraham en el versículo 14. Fíjate qué interesante. Tu anhelo y mi anhelo tiene que ser tener tiempos de intimidad con Dios. Tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Yo te estoy leyendo algo, pero esto que yo te estoy leyendo fue algo que Dios se lo dijo verbalmente a Abraham. Imagínate ese tiempo. Y Jehová dijo a Abraham, no había WhatsApp,
no había email, no había textos, no había otra manera de comunicarte. Es literal. Dios estaba hablando con Abraham. Dice, después que Lot se apartó de él, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Aquí Dios te está diciendo que quiere aumentar tu visión, porque si Abraham estaba como yo tenía 20, no 20, 20, 20, 40 o 20, 30, pues no podía esperar llegar a alcanzar a tener mucho. Pero espiritualmente Abraham era un hombre que tenía una visión muy extensa. Entonces llega el momento que Dios te dice, párate, ya alejaste a quien tú tenías que alejar, ahora sí, mira hacia el frente, mira hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, y todo lo que tú alcances a ver, te lo voy a dar. ¿Por qué mencionó 4 lugares, 4 puntos cardinales? Son diferentes áreas de nuestra vida. Lo que tú alcanzas a ver en tus generaciones, Dios lo va a dar. Sí, yo te puedo decir, aquí va a estar uno de mis nietos, uno de mis bisnietos, aquí va a estar. ¿Sí? Pero también te puedo decir, yo voy a estar aquí para verlo. ¿Sí? No lo voy a ver desde ya. ¿Sí? Entonces, Dios quiere trabajar en cada una área de tu vida. Entonces tú tienes que empezar a ver más allá de lo que tú estabas viendo. Porque lo que tú estabas viendo era lo que el hombre te permitía ver. O sea, la visión que que Abraham tenía con Lot cambió cuando Abraham se separó de Lot. Entonces cuando tú te empiezas a separar de aquello que te está estorbando, tú empiezas a ver más de lo que antes no veías y empiezas a alcanzar y a poseer más de lo que tú no poseías, porque esa es la promesa de Dios para tu vida. Recuerdan que dentro de la historia dice que Lot se fue metiendo cada vez más con la gente de ahí, se fue amoldando a esa gente. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ahí está Lot. Fíjate, Dios no le quiso ocultar a Abraham sus planes. Qué importante es llegar a tener una relación con Dios, que Dios empieza a decirte sus planes. Imagínate que Dios te diga, Fred, quiero hacer esto con tu familia. Billy, quiero hacer esto con tus hijos. ¿Sí? Carlos, quiero hacer esto con tus descendencias. ¿Sí? Juan, no estás aquí por casualidad, quiero trabajar contigo. ¿Sí? Con tu matrimonio, Eduardo, Jocelyn, con cada uno de los que estamos aquí. Imagínate cuando tú llegas a ese punto donde Dios empieza a hablar contigo y a decirte sus planes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Sabes qué, Dios? Comunícame tus planes, platícame tus planes. Yo quiero saber qué quieres hacer en esta tierra. Lo que tú quieras hacer, yo lo hago, Dios, pero comunícamelo. O sea, sé parte, quiero ser parte de tus proyectos aquí en esta tierra. Y dice que empezó Abraham, aunque ya había dicho, pues, que te vaya bien, amaba a Lot. Y dijo, Señor, ¿y si hubiera 50 justos, los destruirías? Dijo, no lo hay, Abraham. 45, 30, 10, 5. Dijo, mira, aunque fuera uno, no lo destruiría, pero no hay. Entonces, esta historia se va volviendo cada vez más triste, porque Dios decide destruir a un hombre que no construyó algo que salvara a su familia. Él se llevó entre sus pies a todos. Dice que cuando los ángeles llegaron con Lot y le dijeron a Lot, vámonos, dice que él empezó a titubear, dijo, me voy, me quedo, no sé qué hacer, tengo vacas, tengo chivas, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Mis hijas ya tienen novio, ya están comprometidas. A los yernos le dijo, vámonos, no, hombre, suegro, estás loco, no va a pasar nada.
Pero dice que los ángeles tuvieron que sacarlo de ahí porque era un hombre que titubeó, un hombre que le pensó. Es decir, ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Pero por amor a Abraham, Dios lo sacó. Si hay alguien en tu familia que está titubeando, por el amor que Dios te tiene a ti, lo va a salvar, lo va a restaurar, lo va a cambiar, lo va a alcanzar. Y dice que le dijeron los ángeles, corre, no te detengas. Y dice que empezó el momento más crítico de la crisis. Dice que sus yernos pensaron que era una broma. Dice que su mujer, en el momento que ella iba corriendo, ella volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué significa eso? Dios lo iba a salvar, pero ella extrañó lo que dejó atrás. ¿Qué dejó atrás? Tal vez lujos, tal vez riqueza, tal vez era una mujer de sociedad, tal vez tenía muchas pertenencias, tal vez tenía una casa muy bonita, tal vez extrañaba dejar a las muchachas de la lotería, ¿verdad? O las del café. Pero déjame decirte, ¿sí?, que llega un momento que dice Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y así destruyó estas dos ciudades y sus habitantes y la tierra y la vegetación. Y dice que la esposa se convirtió en una estatua de sal. Yo voy a concluir con esto. Tenemos dos historias. De un lado, tenemos a un hombre que agradó a Dios. Del otro lado tenemos a un hombre que se quiso agradar a sí mismo. De este lado vemos a un hombre que obedeció la voz de Dios. De este lado vemos a un hombre que titubeó. Cuando yo le estaba hablando, Noé tuvo 100 años. Este hombre tuvo momentos, tal vez unas cuantas horas, y tuvo miedo de tomar una decisión. Titubeó. Dice que él siguió instrucciones de parte de Dios, Noé. Y Lot, él hizo lo que a él le parecía mejor. Dijo, esta tierra está más verde, aquí van a salir más mazorcas. Noé era el único que era diferente a toda la sociedad en la que él vivía. Lot se amoldó, se hizo como sus nuevos amigos. Fácil, se acomodó y se hizo parte de ellos. Dice que se instaló afuera, pero se fue juntando hasta que se convirtió parte de eso. Noé fue fiel hasta el final. Lot no fue fiel al final. Al principio parecía que iba bien porque caminaba con Abraham, pero en la oportunidad de cambio, ¿sí se acuerdan a Ruth que le dijo a su suegra, perdón? No me pides que te deje. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Y Lot que dijo, bueno, nos vemos, yo agarro esto que está más verde. No se acordó que lo que tenía era por el Dios de Abraham. Noé construyó un barco que salvó su familia. Lot construyó la destrucción de su familia. Los yernos se murieron quemados. Tal vez a muchos no nos preocuparía eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Noé dice que hasta sus nueras se salvaron. Y hay veces que es más difícil que se salven las nueras, ¿verdad? Pero
se salvaron. ¿Sí? Porque si hubieran salvado a los yernos, se hubieran dicho, está fácil, ¿verdad? Pero créeme y déjame decirte que tú eres el responsable. Yo soy el responsable de lo que estamos construyendo. Tú decides una vida que aparentemente iba muy bien porque había mucha riqueza, o ves una vida donde a este hombre lo juzgaron como loco porque estaba construyendo una arca donde no había agua y ni siquiera llovía, pero le creyó a Dios. Entonces, cuando tú y yo empezamos a hacer cosas que a veces no entendemos, pero simplemente las hacemos porque Dios nos dijo que las hiciéramos, a veces no tenemos ni la capacidad ni las habilidades. Y con este versículo yo quiero terminar. Josué 24:15. Casi todos lo hemos escuchado. Hay unos que ya se lo saben. Dice Josué: pero si os parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, o a los del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero dice Josué: pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Este es el tiempo de venir y tomar una decisión. Es el tiempo de venir y tomar un compromiso y decir: Dios, yo voy a construir el arca donde mi familia va a ser salva. A mí no me va a pasar lo del otro. Yo no me parezco al otro. Empieza a hablar a mi vida. Empieza a dar instrucciones a mi vida. Ahorita vamos a orar. Y yo quiero que al momento de orar, tú empieces a invitar a Dios y dile: Dios, yo quiero que caminemos juntos. Yo quiero caminar a tu lado. Que le empieces a decir: ¿sabes qué, Dios? Yo te quiero escuchar. Acuérdate, Abraham hablaba con Dios en persona. Y dice que Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir, hay muchos que dicen que Dios ya no habla como hablaba antes. No, déjame decirte que si tú lo buscas, Dios va a empezar a hablarte directamente. Acuérdate que tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Y entonces nosotros podemos afinar nuestro oído y empezamos a seguir las instrucciones que Dios está trayendo a nuestras vidas. No las que yo quiero traerte, o no las que yo estoy diciendo. Pati y yo hemos platicado esto y hemos llegado a la conclusión que nosotros no vamos a decirte a ti qué tienes que hacer, porque si no me voy a cansar, me voy a fastidiar, no voy a poder. Pero si el Espíritu de Dios empieza a hablar a tu vida, las cosas se van a empezar a poner buenas en ti. Entonces tienes que empezar a buscar la presencia de Dios en tu vida. No te canses de construir. No importa que tengamos que hacerlo por muchos años. Vale la pena construir lo que va a hacer que tu familia se salve. Muchos de ustedes tienen niños chiquitos. Están construyendo esa arca para ellos, para tus generaciones. Acuérdate que los problemas de hoy son las decisiones de hace 5 o 10 años. Los problemas que vas a tener en 10 años son las decisiones de hoy. Entonces tú tienes que decidir, como lo hizo Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que venga a trabajar en nuestra vida. Yo no sé qué tú necesitas, pero Dios sí sabe qué necesitas. Tú empieza a hablar con Dios,
empieza a hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y con las personas se tienen relaciones. Hay personas que tú nomás les dices hola, bye bye, see you. Y hay personas en las cuales tú te sientas e inviertes mucho tiempo. Y por lo regular con las que tú inviertes mucho tiempo son las personas que tú amas. Si no hemos invertido mucho tiempo con el Espíritu Santo últimamente, creo que es el tiempo de venir y tomar decisiones diferentes. Dijo Dios a Abraham: de aquí en adelante lo que tú alcanzas a ver es tuyo. ¿Qué alcanzas a ver? ¿Qué quieres ver? ¿Cómo ves a tus generaciones? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 20 años? Yo me miro como un viejito bien feliz. Yo me miro como un hombre en plenitud. ¿Cómo te ves tú? Yo no te voy a decir cómo te ves, pero tú empiezas a orar y decirle a Dios: Dios, yo me quiero ver así en este tiempo y quiero caminar contigo y quiero que mis generaciones sean generaciones fuertes, grandes, generaciones que vienen y hacen que esta tierra se siembre, que esta tierra tiemble. Mis generaciones van a ser grandes en esta tierra, porque esto es lo que Dios quiere que tú decidas que va a pasar en tu vida. Es el tiempo de orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Espíritu Santo, gracias porque sé que tú estás presente en este lugar. Espíritu Santo, sé que tú estás trabajando con nuestras vidas, con nuestras fibras, con cada parte de nuestro interior. Espíritu Santo, te pido que tú vengas y establezcas una nueva relación con cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, queremos sentir la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos sentir cómo tu Espíritu viene y mueve nuestro interior, Señor. Y empezamos a afinar nuestro oído. Y empezamos a afinar, Señor, nuestro caminar contigo, Señor. Queremos caminar como caminó Abraham, Padre. Queremos ver como veía Abraham, Señor. Queremos ver más allá, Señor, de nuestros ojos naturales. Señor, te doy gracias porque sé que están empezando a suceder cosas grandes en mis hermanos. Están empezando a pasar cosas grandes en los matrimonios, Señor, en las familias, Padre, en nuestras generaciones, Señor. Sé, Señor, que no hay nada que nos pueda detener, Padre. Señor, esta noche, Señor, yo me comprometo a alejar a Lot de mi vida. Me comprometo a dejar aquello que está viniendo a robar mi bendición y está viniendo a traer conflicto en mi territorio, porque mi territorio no puede tener conflicto, porque mi territorio es tuyo. Mi territorio te pertenece, mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, mis hijos, mi matrimonio, mis negocios, todo lo que tú me has dado es tuyo. Nada es mío, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás actuando de una manera sobrenatural, de una manera diferente, Padre, de una manera en la cual yo no conocía, Padre. Te doy gracias porque estoy conociéndote desde una plataforma diferente, desde una plataforma en la cual sé que el Espíritu Santo está conmigo y es mi guía. Y cada decisión que yo tome hoy va a estar llena de ti, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé que cada uno de mis hermanos empezará a disfrutar caminar contigo, pasar tiempo contigo, interactuar contigo, preguntarte a ti. Señor, gracias, Señor, porque sé que cosas grandes empezarán a pasar en nuestra vida, Padre. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, los invito a que ocupen